Bueno, buenas noches a todas las personas que se están integrando al webinar. Bienvenidos de parte de CITEC y de Asisla y de Futuris. Para nosotros es un gusto recibirles hoy. Agradecemos el ratito y el espacio que nos brindan. A continuación, solamente solicitarles nuevamente si son tan amables de colocarnos el nombre en el perfil de Zoom. Esto es para temas de lista y además recordarles que también esta actividad lleva certificado, entonces para que ahí puedan registrarse y nosotros llevar ahí el listado. Em, Le doy las palabras al ingeniero Sergio Araya, que estará dando la bienvenida. Y posteriormente estaría continuando la ingeniera Mariela Sáenz ya en sí con la charla como tal. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Angie. Buenas noches a todos, bienvenidas y bienvenidas. Como indica Angie, ¿verdad? Aparte del Colegio de Ingenieros Tecnólogos, ASISLA y Futuris, es un placer tenerlos hoy en este webinar. Y pues tal vez para dar un poquito de contexto antes de iniciar, eh, pues lo que vamos a ver hoy es la debida diligencia en el marco regulatorio nacional de desarrollo de proyectos. Ahí Mariana nos va a explicar un poco, digamos, por qué este título puede mejorarse en cuanto al alcance que ellos desarrollan. Y para explicarles un poco, pues, quiénes somos, la junta directiva está conformada de esta manera. Mi persona que la preside, Tatiana Chinchilla, que es la vicepresidenta, Silvia Quesada en la secretaría, Juan Manuel Quesada en la tesorería y las vocalías nos acompañan Adriana Chan y Daniel Sánchez. Esta junta directiva se conformó en la Asamblea Extraordinaria 1 de este año. Tenemos poco de estar en esta gestión y pues los objetivos que tenemos de momento como junta directiva es mantener el tema de actualización profesional. Se está desarrollando, más bien ya se desarrolló el perfil profesional y ahora ya está en instancias CEFIA para la aprobación. Y también queremos trabajar un poco lo que es la identidad de imagen de la socia, trabajar la afiliación y fidelización, siempre uno de los bastiones, la defensa del ejercicio profesional. Y pues lo más importante, tener interacción con las partes interesadas, poder escucharlas y poder ir interactuando, ¿verdad? En el día a día. Aquí están los medios de comunicación y redes sociales por si nos quieren seguir y estar al tanto, ¿verdad? De las actividades que vamos desarrollando para que ahí se mantengan informados. Y con respecto a Mariela, Mariela es colega, ¿verdad? Ella es ingeniera en seguridad laboral e higiene ambiental. También tiene una maestría en ingeniería industrial y actualmente se desarrolla como directora de operaciones en Futuris Consulting. Tiene más de 17 años de experiencia trabajando en programas de proyectos de EHS y también dando asesorías a intermediarios financieros en el desarrollo e implementación de SARAS y desarrollando herramientas ASG. Todo esto lo vamos a ver hoy, entonces ella nos va a explicar de qué se tratan estas gestiones. Adicionalmente, ha trabajado en auditorías, evaluación de riesgos de seguridad y cumplimiento legal en temas ambientales, salud y seguridad ocupacional, entre otros. Y adicionalmente, es gestora de un programa de asistencia técnica para AFD como parte de su apoyo estatal en Costa Rica para catalizar la financiación de la transición baja en carbono y resistente al clima. Entonces, esta es lo que nosotros vamos a tener como presentación. Y a continuación ya nos quedamos con Mariela. Mariela, tal vez les hacer la aclaración de la dinámica para que ellos estén al tanto. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Ahora estábamos conversando que nos interesa que sea algo interactivo. Entonces, por favor, en el momento en el que tengan alguna duda, alguna consulta, escríbanla en el chat o ahí levantan la manita o abren el micrófono, porque lo que queremos es que sea una actividad pues bastante interactiva. Nada más me confirman si ya pueden ver la presentación. Sí, correcto. Perfecto.
Y bueno, me uno al agradecimiento para Tisla por habernos invitado a Futuris Consulting y a mí a presentar. Em, Le cambié un poquito el título al webinar, se llama Debida Diligencia Ambiental y Social, porque ahora vamos a conversar que cuando hablamos de temas de salud y seguridad en el trabajo, como normalmente nosotros desde nuestro perfil profesional vemos, no lo ven en estos temas de debida diligencia, no se ven así, sino que están dentro del área social. Y pues por eso quise dejarlo como normalmente lo mencionamos nosotros, que es debida diligencia ambiental y social. Pero no se sientan defraudados, vamos a hablar de salud y seguridad en el trabajo, solo que está dentro del componente social. Y bueno, para comentarles sobre lo que voy a abordar en este espacio que estoy con ustedes, es primero quiero dar unas aproximaciones sobre la gestión del riesgo ambiental y social en el sector crediticio, porque mucho de esta debida diligencia ambiental y social, que ahí van a ver esas siglas A y S, no se daría si no es porque el sector crediticio lo está solicitando. Entonces, primero quiero hablar de ese contexto para ya luego entrar a temas más específicos de la debida diligencia ambiental y social. Entonces, primero, algunas aproximaciones sobre la gestión del riesgo ambiental y social. Imaginemos que hay una empresa, puede ser alguna de las empresas en las que ustedes trabajan, alguna organización, y esa empresa tiene la necesidad de desarrollar un proyecto. No sé, supongamos que es una empresa de productos alimentarios y quiere expandir su negocio y construir una nueva planta de producción. O necesita capital de trabajo, necesita dinero para poder empezar a, no sé, comprar una flotilla vehicular, para exportar a otro país, en fin. Normalmente lo que haría esa empresa es pedir un crédito, ¿no? Es lo que tiene más sentido. Le pedimos a un financiador que nos dé el dinero. Y voy a hacer la pregunta a ver si alguien se anima a abrir el micrófono. ¿Cuáles son los requisitos que solicita el financiador para otorgar un crédito? Desde el punto de vista de la empresa. A ver si alguien se anima aquí a responder. Yo Normalmente, me ¿qué imagino que pediría? tiene que haber un bien que responda. Ajá, ¿verdad? Normalmente va a pedirte probablemente una hipoteca o una garantía para asegurar que si usted no pagó ese crédito, va a tener una forma de poder recuperar ese dinero que invirtió. ¿Qué más le piden normalmente a la empresa? Ok, aquí hay alguien que está escribiendo por el chat también, objetivos y respaldo, trayectoria de la empresa. Buenas noches, también estados financieros. Por supuesto, estados financieros, ¿verdad? No, yo quiero asegurarme que usted puede luego devolverme ese dinero. Todo eso completamente de acuerdo, lo que pusieron en el chat y lo que mencionó, creo que fue Ignacio cuando abrió el micrófono. Y gracias, Ignacio, por participar. Efectivamente, piden, ¿verdad? Nos va a pedir requisitos financieros, pero también nos pide ahora requisitos ambientales y sociales. Porque este financiador, si tuviera tiene que garantizarse que la empresa no vaya a tener un tema ambiental y social que le pueda impactar. Porque en el momento, por ejemplo, que cierren a esa empresa de producción de alimentos porque no tiene una planta de tratamiento de aguas residuales y está descargando sus aguas a un efluente sin tratar, ¿qué va a pasar? ¿La empresa va a poder seguir pagando ese crédito? No, porque va a estar cerrada. Entonces, los temas ambientales y sociales también son fundamentales para este financiador. Entonces, un poco, este preámbulo es el que nos lleva a hablar de la debida diligencia ambiental y social. Un financiador, y aquí cuando hablo de financiador me refiero a un banco comercial, como ¿verdad? Los que conocemos nosotros, estatales o privados, pero también a banca multilateral que podría estar financiando proyectos. Le va a pedir a sus deudores temas, criterios ambientales y sociales, porque
quien le da el dinero al banco comercial se lo pide a él. O sea, es como este ejemplo de que el más grande se come el más pequeño. Aquí lo mismo, el más grande, el que fondea el banco, le va a pedir a ese banco al que yo le pedí el crédito que me dé un respaldo de su desempeño ambiental y social. Mucha regulación también en Latinoamérica pide a los bancos que evalúen también el riesgo ambiental y social de sus créditos. Por supuesto que para un banco también es importante evaluar el tema ambiental y social de sus créditos porque reduce el riesgo, ¿verdad? No se va a ver involucrado en un tema reputacional, le di dinero a la empresa X que ahora está cerrada porque no tenía un buen tratamiento de aguas residuales. Entonces, puede demostrar que si le estoy solicitando criterios ambientales y sociales, estoy reduciendo mi riesgo como institución financiera. Y bueno, este tema, el que está ahí, creo que nosotros lo entendemos muy bien, le ayuda, le da beneficio a todas las partes interesadas. Y aquí, de verdad, que yo creo firmemente en esto. O sea, nosotros, cuando somos encargados de salud ocupacional, cuando estamos trabajando en las empresas, en muchas ocasiones nos cuesta mucho que estos temas se vean y que le den interés, ¿verdad? La alta gerencia. Pero cuando llega el que le están pidiendo el crédito a pedir, a decir, no, ven, yo voy a ir a evaluar su empresa, pero no solo quiero hablar con el gerente financiero, quiero que también esté el encargado de IHS, el encargado ambiental, el encargado de salud ocupacional conmigo, porque también voy a ver estos temas. Normalmente hay un cambio radical, porque entonces la parte económica es tan importante como la parte ambiental y social. Entonces, de verdad que ahí hay un beneficio. También esto se solicita porque sabemos que en muchas ocasiones en nuestro contexto latinoamericano, aunque haya legislación ambiental y social, no necesariamente implica que se está cumpliendo. Entonces, por ejemplo, aunque esa empresa que les mencionaba de productos alimenticios pueda tener un permiso sanitario de funcionamiento, no significa que su gestión de aguas residuales está bien. Hay que hacer una revisión de esos temas ambientales y sociales para que el crédito nos aseguremos de que va a poder tener un retorno, un pago. Y bueno, también, por supuesto, esto, siempre que hablamos de riesgo, hay una oportunidad. Entonces, cuando hay un riesgo, la institución financiera también lo puede transformar en una oportunidad. Por ejemplo, el tema de la planta de tratamiento. Si el financiador, ese banco que me va a dar el crédito, llega y ve que no tengo esa planta de tratamiento de aguas residuales, ya no le voy a dar un crédito por X, ahora le puedo dar un crédito por X más Y, porque también le voy a financiar la construcción y la operación de la planta de tratamiento. Entonces, al final, ese financiador va a tener un mejor negocio. Y pues, por supuesto, el cliente también va a tener un mejor desempeño ambiental y social. Acá ustedes ven una imagencita que dice más info. Este icono lo puse porque es un enlace a unos webinars que hemos dado en Futuris. Este en específico es sobre finanzas sostenibles. Entonces, aquí estoy hablando así como una pinceladita del tema, pero si quisieran ver más información, escanearían ahí ese QR y les da el enlace para que luego puedan escuchar ese webinar sobre finanzas sostenibles donde hablamos de otros temas adicionales. Entonces, ya vemos que este es un tema que solicitar criterios ambientales y sociales para una institución financiera es fundamental, porque al final eso va a reducir el riesgo crediticio, es decir, me voy a asegurar que a quien le di el crédito me pague. El riesgo reputacional, no voy a estar ahí en noticias o en redes sociales diciendo que yo como banco le di un dinero a alguien que está, no sé, contratando niños, realizando trabajo infantil, por ejemplo. Y también un riesgo legal, porque cada vez más es un requisito para las instituciones financieras evaluar el riesgo ambiental y social. Y aquí quiero hablar de un caso, esto ocurrió pues en un megaproyecto, pero lastimosamente en un lugar muy cercano a nosotros, en Honduras. No sé si alguno de ustedes conoce a esta señora Berta Cáceres.
Yo creo que no. Si alguien la conoce, que levante la mano. Bueno, a mí me gusta hacer la analogía de que ella era, ay, Odette la conoce. Genial. A mí me gusta hacer la analogía de que Berta Cáceres era algo así como la Messi de em, de los activistas ambientales. Ella era una persona muy reconocida a nivel no hondureño, sino a nivel mundial. De hecho, ganó el premio Goldman para, que se le dio a los ambientales, bueno, que se le da a los ambientalistas, a los activistas ambientales en el 2015. Y ella precisamente pertenece a un pueblo indígena lenca. Este pueblo ve como sagrado el río Hualcarqui. Justo sobre ese río se estaba construyendo un proyecto hidroeléctrico, la represa o el proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Resulta que este proyecto era financiado por instituciones hondureñas muy reconocidas, por bancos hondureños muy reconocidos, por banca multilateral también muy reconocida. Era un proyecto con una inversión pues bastante alta. Y eh, cuando se empezó a desarrollar el proyecto, el desarrollador se llamaba la empresa Enesa, y ellos no tuvieron una buena relación con la comunidad, ¿verdad? No se estaba gestionando de forma correcta el tema con la comunidad, y esto es crítico más cuando la comunidad es una población indígena, un pueblo indígena o un pueblo originario. Entonces, empezaron a tener muchos roces e inclusive también había muchas críticas al proyecto por temas de los impactos ambientales que podría estar generando. Lastimosamente, todo esto desencadenó en que a Berta la asesinaron en el 2016. Ella ganó el premio que les mencionaba en el 2015 y en el 2016 es asesinada. Y esto pues provoca que se generen una serie de manifestaciones y de noticias a nivel mundial. Estas imágenes que ustedes ven acá son del periódico The Guardian, la de la izquierda y la derecha es de BBC, donde la comunidad empieza a reclamar sobre este proyecto. Y al final la situación es tan compleja que el proyecto hidroeléctrico no se dio, o sea, se detuvo el proyecto. Los bancos y las instituciones multilaterales que estaban financiando este proyecto fueron demandadas ante la Haya. De hecho, esa imagen que ustedes ven a la izquierda es una imagen frente a la Corte de la Haya de personas que estaban reclamando por esta situación. Y pues esto no solo tuvo una implicación para quienes habían puesto un dinero, por supuesto no recuperaron la inversión que habían hecho sobre ese crédito en los bancos y las instituciones multilaterales, pero también tuvo una implicación legal, como lo veíamos, ellos están demandados legalmente. Y pues por supuesto un tema reputacional muy, muy fuerte a nivel de la región y del sector financiero, pues se sabe quiénes son los que presentaron ese dinero. Y inclusive a nivel país hubo una afectación. En Honduras por mucho tiempo, esto es en el 2016, hubo temas conflictivos con la matriz energética, porque ningún inversionista quería llegar a hacer proyectos relacionados con temas energéticos por esta situación, ¿verdad? Porque había un antecedente muy grave. Entonces, todo esto para contarles que al final, lo que les mencionaba, el riesgo se transmite y gestiona en cadena. Tenemos los multilaterales o los fondos de inversión que le dan dinero a los intermediarios financieros, a los bancos, y ellos a su vez a la empresa, y estos, pues, si la empresa tiene una mala gestión ambiental y social, va a impactar a la institución financiera o al intermediario financiero, y a su vez, si el intermediario financiero, el banco, el fondo de inversión, la microfinanciera, tiene un mal desempeño, va a afectar a la multilateral. Entonces, la forma en la que nosotros que estamos muy acostumbrados a ver, bueno, si ya yo tengo un peligro identificado, ¿cómo lo controlo? La forma en la que se ha controlado es esos criterios que están a la derecha.
La multilateral son los fondos de inversión que dicen, bueno, yo voy a establecer lineamientos para que cuando le dé un dinero a un intermediario financiero, a un banco, ellos implementen algo que se llama SARAS, era lo que mencionaba Sergio ahora. Y los SARAS son los sistemas de administración de riesgos sociales y ambientales que desarrollan los bancos, las instituciones financieras. Y a su vez, a través de esos SARAS, se le pide a los clientes, y ahí los clientes pueden ser una empresa o una persona, normalmente esto lo hacemos con empresas, que adopten esos criterios de SARAS y que en algunos casos incluyan algo que dice ahí NDIFC debería de ser, que son las normas de desempeño del IFC. Y aquí es donde vienen esos criterios ambientales y sociales. Entonces, antes de entrar en debida diligencia, era muy importante conversar de estos conceptos, porque lo primero que quiero comentarles es qué es un SARAS, ¿verdad? Porque eso es lo que tienen las instituciones financieras. Entonces, el SARAS es un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. Imagínense ustedes el banco, pónganle ahí el nombre que quieran a ese banco, ya sea, como les decía, comercial, estatal o privado. Lo que va a hacer el SARAS es un sistema, es como un sistema de gestión. Tiene los mismos principios de Deming, como ISO 45001 o ISO 14001. Y lo que busca es que ese banco, cuando va a dar un crédito, se asegure que el crédito va a evaluar no solo los temas financieros que hablábamos antes, sino también los temas ambientales y sociales. Entonces, que tenga, bueno, una política, que tenga objetivos, pero que tenga una serie de evaluaciones del financiamiento. Aquí también hay un enlace, un QR, a un webinar que impartimos, este lo impartió Natalia Benavides, sobre el SARS. Si ustedes quisieran ahondar más sobre estos conceptos y cómo se desarrolla el SARAS y cuáles son los retos que tienen las instituciones financieras, pueden ver. Sí, creo que la mayoría de las personas que están aquí conectadas no trabajan en instituciones financieras, sino que más bien podrían estar implicadas como clientes. Entonces, ya vamos a ir viendo qué es lo que le piden a ustedes, lo que les pedirían como clientes, que está dentro de esa lupita, dentro de las evaluaciones, aprobaciones y condiciones del financiamiento. Ahora, aquí nada más hago una pausa porque el SARAS, como todo, recuerdan que la banca multilateral da criterios. Esto, al igual que un sistema de gestión, hay algunas normas o estándares que nos definen qué es lo que tiene que tener ese SARAS. No es que ponemos así un requisito porque sí, sino que hay ya una definición de cuáles son los estándares que debería de tener. Entonces, por ejemplo, hay estándares de IFC, que es una guía para intermediarios financieros de qué debería de tener el SARS. Y también hay un estándar de las instituciones europeas de instituciones financieras de desarrollo europeo, que también tiene unos requisitos de cómo tiene que ser este SARS o de cuáles son los componentes que debe tener este sistema para las instituciones financieras. Y como yo les decía también al inicio, esto no solo aplica a los bancos comerciales, sino también a las instituciones microfinancieras. O sea, por ejemplo, una institución que se dedique a las microfinanzas o que sea cooperativa, también tiene requisitos para poder desarrollar sus áreas. Entonces aquí también hay otras guías que me dicen cómo debería de ser ese SARAS o ese sistema para las instituciones microfinancieras. ¿Alguna pausa por si hay alguna duda, algún comentario? Mariela, en este caso, digamos, son los mismos, son mismos instrumentos, nada más que cada ente, digamos, tiene como una diferente aplicación. Imagino que el contenido puede variar un poco, pero se busca lo mismo. Correcto, es igual que el principio del sistema de gestión de ISO 45001. Tenemos los componentes, pero lo podemos aplicar a una transnacional o a una PYME. Ok.
Y claro, para una transnacional pues tendremos unos criterios y para una pyme otros, pero los componentes son los mismos. Gracias. Ya todo será proporcional. Y entonces, una vez, ¿recuerdan que yo les decía que había una lupita y que había que ver ya cuáles eran los criterios de financiamiento de los créditos? Típicamente, las instituciones financieras tienen una matriz como esta. Entonces, la matriz lo que busca es, dependiendo del sector en el que usted esté, se le da una calificación de riesgo ambiental y social inherente. Por ejemplo, sector minero. Probablemente el riesgo ambiental y social del sector minero sea alto. Y dependiendo del monto del crédito o de la deuda acumulada, porque puede ser que usted tenga varios créditos con esa institución financiera, qué sé yo, supongamos que ustedes están en una empresa minera y están solicitando un crédito por $3 millones, le van a hacer una evaluación de un nivel A. Y aquí esto funciona como el semáforo, ¿verdad? Entre más acercándose hacia la parte superior, pues más estricto es. Si yo tengo una evaluación de nivel C, puedo hacer una evaluación, digamos que menos exhaustiva. Y si tengo una evaluación de nivel A más, es una evaluación más exhaustiva. Entonces, volviendo al ejemplo de la empresa minera que está solicitando un crédito de 3 millones, probablemente va a tener una evaluación de nivel A. Y esa evaluación es la evaluación de debida diligencia ambiental y social. Y como ven, hay diferentes niveles, ¿verdad? De menos a más exhaustivo. Por ejemplo, aquí tal vez lo vemos mejor. Una evaluación de nivel C probablemente sea una evaluación que realice un analista de crédito con unos documentos que le solicitó al cliente y revise a través de una evaluación de escritorio. Una evaluación de nivel B, probablemente si vaya a visitar la empresa, pero vaya y revise requisitos legales, ambientales y sociales y vaya un analista. Para una evaluación de nivel A, es probable que ahí sí va a la empresa, pero va al encargado del SARAS o alguien con competencias y conocimiento ambiental y social. Esta persona que está aquí tiene conocimiento ambiental y social, pero es porque se le ha formado. Esta persona que está acá es una persona que tiene que ser competente, es decir, que tiene que haber tenido una formación ambiental y social. Y puede haber proyectos que son mucho más críticos, como el de Hilberta, que les estábamos comentando anteriormente, megaproyectos o proyectos que por su implicación, por ejemplo, hay relaciones hay comunidades indígenas en el lugar o hay una afectación a la biodiversidad fuerte, en donde no solo se lleva al experto de la institución financiera, sino que también se lleva a un experto que conozca de las normas de desempeño del IFC. Y aquí, en esta debida diligencia ambiental y social, es en la que me quiero enfocar hoy. ¿Cuál es este tipo de criterios que tiene que tener el experto? Y bueno, que tiene que tener en general la institución financiera para hacer una debida diligencia ambiental y social de estos tipos o de este tipo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial de por qué un financiador solicita criterios ambientales y sociales a sus deudores, ¿verdad? Ya vimos que el riesgo se transmite en cadena y que debemos asegurarnos de que desde la banca multilateral, la institución financiera y el cliente cumplan con una serie de criterios. Pero también les hablaba de que esto lo exigen los reguladores en los países de la región. Cada vez más a las instituciones financieras les piden que dentro de los criterios que aplican para evaluar un crédito, evalúen también el tema ambiental y social. Entonces, bueno, aquí viene una línea de tiempo con los países. En Costa Rica, esto entró en la legislación que le pide esto a las instituciones financieras empezó en el 2023, pero entra en vigencia en el 2026. Por eso es probable que si alguno de ustedes está en empresas que han solicitado créditos, no hayan tenido todavía una solicitud de criterios ambientales y sociales, porque todavía no es
obligatorio tenerlo. Muchos bancos ya lo tienen de forma voluntaria, pero va a ser obligatorio hasta el 2026. Aquí yo veo una súper oportunidad para nosotros como gremio, y es que, repito, en el momento en el que se le pida a quienes gestionan una empresa, a quienes administran una empresa, que no solo demuestren que tienen los números correctos para pedir un crédito, sino que también tienen el desempeño ambiental y social correcto, pues eso va a provocar que nuestro trabajo cada vez sea más reconocido, ¿verdad? Y aquí me refiero al trabajo, pues por supuesto, desde el punto de vista de salud y seguridad en el trabajo. Mariela, cuando ustedes presentan esta información, digamos, ustedes son contratados, ¿verdad? Digamos, para hacer esta debida diligencia, ustedes hacen la verificación del cumplimiento y hacen toda la presentación, digamos, de la información. Eso lo evalúa un par que trabaja en la entidad financiera. Excelente pregunta, sí. Lo evalúa un par que trabaja en la entidad financiera, pero en muchas ocasiones no solo una persona, sino el comité de crédito, porque para poder dar el crédito a la empresa, tiene que pasar por un comité de crédito. Entonces, este resultado de la debida diligencia la va a evaluar el par, que normalmente es la persona encargada del SAR, de la institución financiera, y eso va a ir a un comité de crédito donde normalmente está el gerente de riesgo, la persona gerente de riesgo, la persona gerente de los créditos, y también van a evaluar estos temas. Por eso el SARS, cuando hablamos desde el punto de vista de institución financiera, tiene un componente, y nada más me voy a regresar un segundito aquí, de capacitación y competencia que va a todos los involucrados. La persona gerente de riesgo, la persona gerente de crédito, tiene que llevar una capacitación porque ellos también van a tener que recibir esos informes y dar un criterio a partir de una evaluación ambiental y social. Entonces, ya con esta aproximación, quiero hablar ahora sí de los proyectos de gestión de riesgo ambiental y social. Lo primero, por supuesto, que son los ARES, ¿verdad? Estos sistemas de administración de riesgo ambiental y social que se le realizan a las instituciones financieras o a los intermediarios financieros. Y aquí les quería contar una experiencia que tuvimos nosotros con el diseño, nosotros me refiero a Futuris Consulting, con el diseño de un SARS. Eh, Hicimos un diseño para un banco comercial que se llama Banco BDI en la República Dominicana, y entonces ahí diseñamos todo este sistema. Lo hicimos pues acompañados por supuesto de las personas del banco, que son los que tienen ahí el conocimiento de cómo se realiza estas evaluaciones en el banco. Y lo que se hace es que se incorpora en el proceso de crédito. Ya el banco tiene un proceso para otorgar créditos desde el punto de vista financiero. Y lo que hacemos es revisar ese proceso y ver cuáles son las herramientas que ellos tienen que tener para hacer las debidas diligencias ambientales y sociales. Y como les decía antes, hay diferentes niveles. Entonces, hay algunas debidas diligencias ambientales y sociales que, como son de bajo riesgo, se capacita al personal del banco para que las pueda hacer. Entonces, nosotros capacitamos, típicamente es personal de formación financiera, contabilidad, finanzas, en temas ambientales y sociales, en unos protocolos que son unas herramientas que se le dan a ellos para que puedan hacer esas debidas diligencias y puedan ir y evaluar también criterios ambientales y sociales. Y hay otras debidas diligencias, como hablábamos anteriormente, que son de más alto riesgo, que ellos más bien dejan ahí establecido, que van a contratar a una empresa consultora para que haga este tipo de evaluaciones, o tienen un pool de consultores que pueden llamar para hacer esas evaluaciones mucho más específicas. En estos proyectos de SARAS, pues, como les decía, se tiene que capacitar al personal del banco, pero también se da algo que se llama acompañamiento, que es que cuando ellos están haciendo sus evaluaciones de debida diligencia a los clientes,
nosotros los acompañamos para asegurarnos de que están utilizando las técnicas correctas. ¿Técnicas correctas a qué me refiero? Cuando uno va a una evaluación de este tipo, nunca utiliza la palabra auditoría. Está haciendo una revisión, porque lo que no queremos es que el cliente sienta que no le van a dar el crédito, sino que más bien lo vea como una oportunidad. Si aquí se identifican temas ambientales y sociales, pues luego se va a poder generar una oportunidad de negocio. Entonces, esto normalmente en bancos comerciales empieza a desarrollarse a partir de una banda, qué sé yo, créditos superiores a $500,000, créditos superiores a $1,000,000. Todo depende también de la cartera financiera, de la institución financiera, que por supuesto eso también pues se tiene que hacer un análisis. Pero esto no solo aplica para bancos comerciales con créditos de esta magnitud. Quería hablarles también de otra experiencia que hemos tenido con el diseño de un SARAS para dos microfinancieras. Estas dos microfinancieras están en Honduras, se llaman Fundación Coelho y Cooperativa Choroteca. Y ellos dan créditos de $2,000, por ejemplo, para pesca artesanal, o créditos de $3,000 para cafetaleros. Entonces, con ellos el enfoque es diferente. Porque cuando estoy en un banco comercial y le estoy dando a una empresa un crédito de $3,000,000, le puedo pedir como institución financiera que me dé, no sé, que dentro de las acciones que tiene que cumplir está construir una bodega para colocar las sustancias químicas. Pero si yo le estoy dando un crédito a una persona cafetalera que tiene una finca de menos de una manzana, no le voy, y le estoy dando un crédito de $3,000, no le voy a pedir que construya una bodega. Se le va a ir todo el crédito en eso. Y bueno, esa persona es probable que está pidiendo el crédito para otro recurso. Entonces aquí más bien se hace una evaluación proporcional a las características de a quien le estoy dando el crédito. Pues probablemente lo que le explicaré es que las sustancias químicas no tiene que colocarlas en el mismo lugar donde almacena la comida, que tienen que estar etiquetadas, que no las coloque en envases de bebidas, ¿verdad? Ya temas mucho más básicos por la proporción del riesgo que hay en ese crédito. Pero vean que igual aplica para microcréditos. Y este criterio también de microfinanzas está regulado en Costa Rica. Es decir, que también va a aplicar dentro de la legislación que entra en vigencia en el 2026. Ahora bien, otra forma, eso que les estaba comentando está relacionado con los sistemas de administración de riesgo ambiental y social, ¿verdad? Lo que tiene el banco, la institución financiera. Pero hay otros proyectos de riesgo ambiental y social que se pueden dar. Y es cuando el banco le pide al cliente, ¿verdad? A la empresa, que adopte los criterios que tienen ellos en el SARS. Entonces le puede pedir a la empresa que adopte un sistema de gestión ambiental y social. Entonces, este es otro proyecto en el que nosotros trabajamos. Es en Panamá, en una empresa Santonoré, que se dedica a la comercialización y venta de ropa. Tiene almacenes y oficinas. Y aquí, quien le dio el crédito le pidió que desarrollara un sistema de gestión ambiental y social. Entonces, tal vez esto es un concepto que nosotros trabajamos más, ¿verdad? Ahí, pues, se utilizan las bases de ISO 14001, ISO 45001, pero también se le tiene que incorporar el tema comunitario, porque eso también es parte del componente social. Y se trabaja más bien ahí con el cliente para que pueda implementar ese sistema de gestión ambiental y social. Y en muchas ocasiones bajo unos estándares que se llaman normas de desempeño, que les mencionaba anteriormente y ahorita los vamos a ver. Y ya por último, puede ser que más bien el intermediario financiero, el banco, quiera hacer una revisión experta. ¿Se acuerdan que estaba esta matriz? Entonces, si es una revisión de nivel A más, esos azulitos que están ahí,
es cuando ellos dicen, bueno, no, para esto no lo puedo hacer ni mi personal financiero, ni mi personal SARS, sino que tengo que traer a un tercero independiente para que venga y haga esta evaluación ambiental y social de ese proyecto al que quiero invertir. Y este es la evaluación de debida diligencia ambiental y social de las que le voy a hablar. ¿Vieron qué preámbulo más grande? Entonces, estas evaluaciones, ahí están las siglas en inglés, Environmental and Social Due Diligence. Es ese proceso para evaluar los riesgos ambientales y sociales de un proyecto o una actividad productiva. Yo me estoy enfocando aquí con el tema de una solicitud de crédito, pero también puede ser un ESDD para una transacción. Y es la base para la toma de decisiones del inversionista, ¿verdad? Ese inversionista que está preocupado porque vaya a tener un retorno de su inversión, porque le vayan a pagar el crédito, pues tiene que estar preocupado porque los temas ambientales y sociales se gestionen. Vamos a ver, normalmente se esperaría que no solo sean ambientales y sociales, sino que se gestione ASG. Y esa era la otra sigla que mencionaba Sergio al inicio de la presentación. ASG son los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Normalmente nosotros vemos es ambiental y social. Nosotros me refiero a Futuris. La parte de gobernanza la hace la debida diligencia económica o los que hacen la revisión financiera. Y es un tema que cada vez se está tratando de incorporar más en la parte ambiental y social. Pero de momento estamos más enfocados en ambiental y social, no ambiental, social y gobernanza. Y esto es porque todo esto puede ser un riesgo o una oportunidad. Repito el ejemplo de la planta de tratamiento. No tener la planta de tratamiento y estar descargando un efluente directamente es un riesgo, pero puede transformarse en una oportunidad en el momento en el que eso se va a convertir en dar un mayor crédito. Y solo como referencia, así porque esto yo sé que ustedes lo han visto, desde el punto de vista ambiental, ¿qué se puede revisar? Bueno, se puede revisar todo lo que tiene que ver con consumo energético, consumo de agua, o sea, todo lo que tiene que ver con recursos, uso de materia prima, la gestión de los residuos, el tema de gestión de sustancias químicas, la deforestación y todo lo que tiene que ver con cambio climático. Que eso también es otro mundo que está muy fuerte en el tema de finanzas sostenibles. Entonces, digamos que esta es una pincelada de qué se podría ver en tema ambiental. En tema social, se ve como factores internos y externos. Y vean que ahí el segundo es el que nosotros trabajamos más, salud y seguridad. Pero en la parte social también se ve todo lo que tiene que ver con temas laborales. Laborales desde recursos humanos y laborales desde el tema de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, libertad de asociación, salario digno, pero también se ve tema de trabajo forzoso, de, em, sí, libertad de asociación, sindicatos, para todo lo que puede ir dentro de esa caja laboral, nosotros hablamos, y la parte recursos humanos, ¿verdad? Salario, que se pague el salario digno, que se paguen las vacaciones, que se gestione bien las horas extra, todo lo que va dentro de recursos humanos o capital humano, y salud y seguridad en el trabajo. Entonces, porfa, cada vez que ustedes vean que digan, en verdad, debida diligencia ambiental y social, o que ustedes revisen que hay temas ASG, no piensen que nosotros no estamos involucrados. Estamos muy involucrados, porque la parte de salud y seguridad siempre es muy grande. Bueno, por supuesto que ustedes, que todos lo conocemos, es un tema importantísimo que se evalúa y dentro de la parte social se evalúa y se evalúa de forma fuerte. Y bueno, también dentro de la parte social, pero como factores externos, se puede evaluar el tema de las partes interesadas, de la cadena de suministro, quién es quien me está dando la materia prima para poder brindar el producto, que no haya un tema de controversia porque estoy utilizando esta materia prima de lugares que no debería o que se está deforestando para poder utilizar ese producto. La responsabilidad del producto, la protección al consumidor,
inclusive tema de bienestar y resistencia a los antimicrobianos. Ahí es un tema que se ve mucho en tema de medicamentos, ¿verdad? Si estamos más en industria médica, ese tipo de, de factor específico social. Y desde la parte de gobernanza, todo lo que tiene que ver con ética empresarial, compromiso del consejo, de la junta directiva, liderazgo corporativo, temas, por ejemplo, de género, de la composición del consejo o de la junta directiva, que haya una equidad de género, cómo se gestionan los riesgos, pero más desde el punto de vista de aquí riesgos de negocios, transparencia, asignación de recursos, anticorrupción, integridad, en fin, es como ya más un tema enfocado en la parte ética. Pero bueno, como les decía, normalmente el alcance del Futuris en las debidas diligencias es ambiental y social. La parte de gobernanza es algo que normalmente no hemos realizado en debidas diligencias. Entonces, por eso me voy a enfocar en debida diligencia ambiental y social. Y normalmente lo que te pide dentro de el SARAS o dentro de quien está solicitando la debida diligencia es que se vaya y se revise ese proyecto contra requisitos legales del país, normas técnicas, convenios fundamentales de la OIT, que son 5, y las normas de desempeño del IFC. Las normas de desempeño del IFC son súper importantes porque el IFC es la rama privada del Banco Mundial. Entonces, estos criterios ya son criterios reconocidos a nivel mundial. Y lo que buscan es que ya sea que usted está financiando un proyecto en Sudáfrica, en Marruecos, en Inglaterra o en Perú, todos cumplan con lo mismo, porque los requisitos legales de los países varían, pero las normas técnicas, o perdón, las normas de desempeño del IFC, lo que buscan es generar un estándar global, que son estas 8 que están acá. Entonces, es un estándar global y lo que se hace es que se utilizan como un complemento a los requisitos legales. Si el requisito legal es más estricto, pues por supuesto que se utiliza lo que es más estricto. Pero lastimosamente, en nuestra realidad latinoamericana, normalmente es más estricta la norma de desempeño. Entonces, si nosotros estamos evaluando un proyecto en Honduras, utilizamos, por ejemplo, la norma de desempeño 2, que es la norma laboral, y es probable que vamos a aplicar más lo que dice la norma que lo que dice la legislación hondureña, porque es más estricto lo que viene en la norma. Igual aquí hay un enlace, un QR, por si quieren ir a un webinar sobre normas de desempeño. También este es un tema importantísimo si ustedes quieren o luego van a ser evaluados en proyectos contra estos criterios. Tal vez voy a referirme muy brevemente a cada una. La norma de desempeño 1 es de evaluación y gestión de riesgos ambientales y sociales. Es así como la norma paraguas, porque es la que pide cuáles son los requisitos de evaluación de riesgo ambiental y social que se tienen que tener y los requisitos del sistema de gestión ambiental y social que debe de tener los proyectos o en la operación, ¿verdad? Porque también puede ser que esto se evalúe para capital de trabajo. La norma de desempeño 2 es la que habla de trabajo y condiciones laborales. Aquí es donde está integrado el tema de salud y seguridad en el trabajo. En la norma de desempeño 1 hay un componente, pero es de plan de emergencias. En la 2 es en la que está el tema de salud y seguridad en el trabajo. La norma de desempeño 3 es la que podríamos decir que es más ambiental, que está relacionada con la eficacia, la eficiencia en el uso de los recursos y la prevención y disminución de la contaminación. Entonces ahí hay requisitos, por ejemplo, de estimación de la huella de carbono, requisitos relacionados con el uso de los recursos, agua, energía, de prevención de contaminación de suelos, también hay criterios de uso de plaguicidas, es una norma, digamos que como un enfoque más ambiental. La 4 es de salud, protección y seguridad de la comunidad. Entonces aquí hay unos criterios más enfocados en cómo se evita que el proyecto impacte a la comunidad, ¿verdad? Desde el punto de vista, y aquí hay criterios de seguridad vial que se tienen que cumplir en los proyectos. Hay criterios también de salud, por ejemplo, de control de vectores,
y enfermedades transmitidas por vectores. Y también de plan de emergencia, de cómo si la empresa o la operación tiene una afectación, tiene que gestionar gestionar esa emergencia también considerando la comunidad. Y también hay un componente fuerte de seguridad patrimonial, además desde el punto de vista, digamos, de security, como se utiliza el término en inglés. Las otras normas, las 5, las 6, 7 y 8, son mucho más específicas, porque son, por ejemplo, las 5, si hay un tema de reasentamiento involuntario, que por ejemplo puede ocurrir en proyectos más grandes como, no sé, construcción de carreteras o proyectos hidroeléctricos, donde hay que mover una comunidad a otro sitio porque se necesita ese espacio para poder desarrollar el proyecto. La 6 está más enfocada en biodiversidad, entonces pues hay toda una relación de los sistemas ecosistémicos, de la gestión de los recursos sostenibles, por ejemplo, también de la gestión de la cadena de suministro, que si voy a, no sé, es una empresa, un restaurante, y va a comprar carne, que se asegure que ese recurso tiene una trazabilidad adecuada. La 7 está enfocada en pueblos indígenas. Esta, por ejemplo, es una de las que hubiera aplicado en el caso de Berta Cáceres, que estábamos viendo al inicio. Y la 8 es sobre patrimonio cultural y gestión del tema cultural. Entonces, estas normas son las que se aplican en esos proyectos de debida diligencia mucho más estrictos o que tienen un componente más fuerte. Y normalmente esta debida diligencia, pues tiene un proceso, creía que como un proceso como el de auditoría que muchos hemos estado involucrados. Pues se hace primero una revisión documental, se tiene que definitivamente ir a campo y evaluar esto, ¿verdad? Vean que los temas que les mencionaba no los podemos ver solo con documentos. ¿Cómo voy a saber yo que está impactando la comunidad si no voy y veo dónde está la comunidad, si no voy y hablo con las personas representantes de la comunidad, no veo cuáles son los impactos que tiene ese proyecto? Si tengo que ir y hablar con los operadores, con las personas de la empresa, con los contratistas, porque también la parte laboral no solo aplica a trabajadores propios, sino también trabajadores contratados. Y pues por supuesto también ver la gestión de la empresa, porque la norma de desempeño 1 habla de este sistema de gestión ambiental y social. Entonces, este proceso pues puede ser más o menos complejo dependiendo de la operación que esté evaluando. Por ejemplo, bueno, ahorita les cuento de un caso que nosotros hemos evaluado, que son más de 300 sitios. Y pues por supuesto no se puede ir a los 300 sitios, pero se hace una muestra. Una vez, ahora Sergio preguntaba, bueno, ¿y esto? El informe, ¿quién nos decide? ¿Verdad? La contraparte, ¿quién va a tener el resultado de esta revisión? Bueno, el informe tiene que hacerse enfocado en riesgo. Es decir, que los hallazgos, cuando se escriben en un informe de debida diligencia, tienen que ser, pues, por supuesto, claros, concisos y objetivos, pero tienen que ser enfocados en riesgo, en el sentido de qué implicación va a tener esto para la institución financiera. ¿Qué implicación puede tener que mi cliente tenga amoníaco, tenga un sistema de refrigeración con amoníaco y no haya incluido en su plan de emergencia a la comunidad? ¿Es un riesgo alto, medio o bajo? Bueno, habrá que determinarlo a partir de lo que se evalúe en todo el proceso de debida diligencia, pero siempre se tiene que dar el hallazgo con un criterio de riesgo. Acá también les dejo un QR y les invito a ver este webinar. Es un webinar que dio el colega Pablo Fernández sobre cómo redactar los hallazgos y cuáles son los temas más comunes que hemos visto en las debidas diligencias, pero desde el punto de vista de salud y seguridad del trabajo. Entonces también ahí se los dejo. Y normalmente este informe, ¿verdad? Lo recibe la contraparte, lo evalúa el comité de riesgo, perdón, el comité de crédito de la institución financiera y se transforma en algo que se llama ISAP o plan de acción. Ese ISAP o plan de acción le permite al deudor y al financiador definir cuáles son las acciones para reducir el nivel de riesgo. Típicamente lo que se busca no es no dar el crédito,
todo lo contrario, el financiador quiere dar el crédito. Entonces, lo que establece es una serie de acciones para reducir el nivel de riesgo. Bueno, usted no tiene un plan de emergencia que involucre a la comunidad, a pesar de que tiene un sistema de enfriamiento con amoníaco. Entonces, vamos a poner unas acciones con unos plazos establecidos para que pueda cubrir eso y yo le pueda dar el próximo desembolso. Y normalmente están amarrados a los desembolsos. Entonces, acá también es importantísimo porque quien recibe el dinero está interesadísimo en cumplir con el plan de acción, porque si no, no le van a dar el crédito o no le van a dar los siguientes desembolsos en el caso de que hubiera un desembolso. O también hay cláusulas que le pueden hacer que le suba la tasa de interés. Entonces, ahí es donde nosotros, como encargados de salud ocupacional o encargados ambientales, tenemos la presión porque, bueno, necesitamos cumplir con esto porque si no el financiador no me va a seguir dando los desembolsos o me va a subir la tasa. Y este es el plan de acción que normalmente se gestiona entre el deudor y el financiador para poder asegurarse que se está cumpliendo con los criterios ambientales y sociales y que el riesgo, como hablaba al inicio, se reduce. Y bueno, quería hablarles de dos proyectos donde hemos hecho dos evaluaciones de debida diligencia ambiental y social. Uno es para la empresa CMI, que es Corporación Multiinversiones. Es una empresa muy grande a nivel centroamericano. Tal vez con ese nombre no las conocemos, pero si yo les digo pollo granjero en Costa Rica o en Guatemala y en El Salvador, pollo campero, creo que ya es una marca mucho más reconocida. Y con ellos tienen un crédito con el BID Invest. Entonces vean que es con banca multilateral directamente, no con un intermediario financiero. Entonces BID Invest nos contrató a nosotros, bueno, entre BID Invest y CMI nos contrata a nosotros, Futuris, como evaluadores independientes, y por 4 años vamos y le damos seguimiento a LISA, al plan de acción que hizo el BID Invest, para evaluar que la empresa está cumpliendo con los temas ambientales y sociales que se comprometió en ese plan de acción. Y entonces ahí es donde había más de 400 sitios en lugares como Guatemala, Honduras y El Salvador, pues se establece una muestra y se van a lugares como por ejemplo granjas avícolas, plantas de procesamiento de alimentos y restaurantes. Por supuesto que esa muestra nosotros la tenemos que evaluar, definir según riesgo, ¿verdad? Obviamente vamos a ir más a las plantas de procesamiento, que es el lugar que típicamente va a ser más riesgoso versus restaurantes y se va evaluando contra las normas de desempeño que les hablé anteriormente, pero también contra los requisitos legales del país donde esté la operación. Y ahí lo que fuimos haciendo cada año era revisando el ISAP y actualizándolo, en el sentido de que puede ser que haya más acciones, porque hay cosas que no se han definido o no se han establecido o no se han cumplido por completo. Y también se va viendo el ISAP de aquellas acciones que ya van cerradas y se le va dando seguimiento. Una acción cerrada no significa que ya no se va a volver a ver, sino que se revisa que se cumple, que se ha mantenido a lo largo del tiempo durante esos 4 años de monitoreo. Entonces, este es un ejemplo de una evaluación de debida diligencia ambiental y social. Y otro del que quería mostrarles este es un proyecto de hospitality, la construcción de un resort o uno de estos hoteles con condominio y con una serie de, digamos, de amenidades que están construyendo en Playa Esmeralda, en Miches, en la República Dominicana, y con ellos estamos desde la fase de construcción hasta la fase de operación. Y también es a través del BID Invest que nos solicita que vayamos y hagamos una evaluación independiente durante 4 años, desde el proyecto de construcción hasta la operación, para ver cómo se está evaluando, cómo se está desarrollando este complejo hotelero contra los requisitos legales de la República Dominicana, pero también contra las normas de desempeño del IFC. Ven que yo les decía que las normas de desempeño al final son ese marcar la cancha a nivel mundial, porque entonces así nos aseguramos que ya sea un proyecto en República Dominicana o Honduras, va a tener un mínimo básico.
que está establecido en esos estándares. Y aquí pues igual hay un ISAP, hay un plan de acción al que se le va dando seguimiento en cada visita y se va haciendo también ampliación con nuevas acciones. Entonces, aquí pues quería mostrarles un poco de qué es o cómo se hace una evaluación de debida diligencia, pero también algunos ejemplos para que también ustedes pues pudieran tener una idea de en qué tipo de proyectos podría aplicar estas evaluaciones de debida diligencia. Quería tomar también unos minutitos para hablar de Futuris, que es la empresa en la que trabajo. Nosotros somos una empresa de consultoría en sostenibilidad. Trabajamos pues a nivel latinoamericano. En este momento somos 11 profesionales. La mayoría estamos acá en Costa Rica, pero tenemos también a Larisa Fernández, que está en Paraguay, y a Santiago Jaramillo, que está en Colombia. Y pues, como ustedes ven, es una empresa pequeña, pero en muchas ocasiones, dependiendo del proyecto, pues traemos otros profesionales especialistas que nos apoyen. Como vieron las normas de desempeño, por ejemplo, no siempre son temas que nosotros podemos evaluar, sino que también tenemos que traer a profesionales. Entonces, pues traemos a gente especialista, por ejemplo, en temas de biodiversidad, a que nos acompañen en algunas de estas debidas diligencias. Y pues bueno, dentro de lo que realizamos, esto que les hablé está ahí en ese segundo nivel de debida diligencia ambiental y social, pero también trabajamos mucho en finanzas sostenibles, temas de bonos, de riesgo climático en instituciones financieras, también en sistemas de gestión, ¿verdad? La implementación de, por ejemplo, ISO 14001, ISO 45001, auditorías de cumplimiento legal y también auditorías corporativas, en evaluación de impacto ambiental y permisos, esto principalmente para desarrolladores que vienen acá a nivel internacional, en estrategias de sostenibilidad, en suelos contaminados e hidrogeología y también en servicios de salud y seguridad ocupacional. Nos gusta mucho también comunicar lo que hacemos, entonces estamos impartiendo webinars frecuentemente, por lo menos una vez al mes. Y también nos gusta escribir. Típicamente escribimos artículos de opinión que casi siempre los colocamos en Delfino, en esta página delfino.cr, y son sobre diferentes temas pues, que nos llaman la atención. Por ejemplo, no sé, ese de Boeing, caída en picada, es un artículo de Carlos Barquero donde habla sobre cómo una empresa como Boeing tuvo una afectación muy grande con temas de seguridad en sus aviones. Ese de cuando ir a la escuela es peligroso es un artículo mío que escribí a inicios de año, cuando salió la noticia de que muchas de que más de 800 escuelas iban a abrir este curso lectivo con una orden sanitaria con una orden sanitaria, ¿verdad? Y entonces era así como una reflexión de qué está pasando. Pues un poco también por si en algún momento les interesa eh, recibir información sobre estos webinars gratuitos o sobre los artículos de opinión que escribimos. eh, nos escriben o también pueden escanear este QR y acceder y dejarnos sus datos para que nosotros los ingresemos en nuestro boletín. Les prometemos que no hacemos spam, enviamos un correo por mes, dos a lo mucho, pero no más allá de dos por mes. Entonces, si por favor pueden ahí agregar su contacto y escanear el QR, se los agradecemos para poder estar en contacto. Y yo quería concluir un poco con estos 3 puntos, que es nuevamente que la parte social, ¿verdad? Cuando vemos la parte social en temas de finanzas sostenibles o de riesgo crediticio, recuerden que ahí estamos involucrados directamente como profesionales en salud y seguridad en el trabajo. También motivarlos a que conozcan y estudien más sobre las normas de desempeño, sobre ESDD, sobre SARAS. Ahí les dejé algunos estándares, ¿verdad? Alguna información, porque
tema definitivamente les va a impactar en el momento en que haya una transacción crediticia. Es muy probable que ustedes vayan a estar involucrados. Y por supuesto también motivarlos a que en el sector financiero cada vez hay más espacio para nosotros, ¿verdad? Los profesionales en salud y seguridad y el trabajo, creo que tenemos un conocimiento que en muchas ocasiones no, creemos que no, que tal vez es más como el encargado de salud ocupacional de una institución financiera y no necesariamente, también desde el punto de vista técnico, en la parte de créditos, somos unos profesionales que podemos estar trabajando ahí bastante, eh, pero muchas veces ese tema de que venga como social nos confunde y hace que no creamos que tal vez ahí podamos aplicar también a estos puestos o aplicar también a estos otros temas de carrera profesional en donde podríamos desarrollarnos. Y bueno, eso es de mi parte, igual les dejo ahí mi contacto. Y pues me quedo acá por si hay alguna consulta, algún comentario. Muchísimas gracias, Mariela. Yo sí tengo una consulta. Es, a pesar de que hay un interés, ¿verdad?, importante por parte del desarrollador, puede haber cierta resistencia al momento de implementar alguna de las medidas durante la gestión del proyecto. Sí, sí. Es decir, por eso es que al final el SARAS es un sistema de gestión y dentro de, permítame un momentito para irme acá a una imagen que quiero mostrar. Acá. Dentro de este flujo, es que está el tema de monitoreo y auditoría. En ocasiones puede ser que el deudor, ¿verdad? O el cliente ya no quiera desarrollar, ya no quiera aplicar algunos de los criterios o de las acciones que están dentro del ISAP. Entonces, en ese caso, pues dentro del sistema hay un monitoreo. Entonces, que establece también cuáles son las repercusiones de que no estés aplicando las acciones que se habían establecido, que van desde lo que les mencionaba, que yo, tal vez una mayor tasa de interés, el negar un desembolso, o, ¿no? Que son tal vez las más drásticas, pero también se colocan, por ejemplo, en los contratos cláusulas para asegurar que en el momento en el que firmaste el crédito, pues estás comprometiéndote a cumplir con eso. Entonces, normalmente, como ya se firmó una cláusula, pues eso hace que el cliente tenga que desarrollar esa acción. Perfecto, gracias, Mari. Odette, tiene la mano levantada adelante. Buenas noches, gracias. Muy bonita la presentación. Muchas gracias. Tenía la consulta, ¿verdad? Usted mencionaba que, bueno, obviamente para ser evaluador y demás hay que tener como formación. En ese sentido, digamos, ustedes como consultores tienen que estar como avalados por las normas del IFC o, digamos, eh, o cómo se hace, digamos, hay un listado de quiénes son los aprobados. Y después también tenía la otra duda, obviamente el proyecto, la empresa interesada es, digamos, como que el que adjudica, digamos, esta evaluación, pero no sé si de parte también de la banca interesada hay como algún tipo de verificación como en sitio, qué sé yo, voy a mandar un inspector como a verificar, o más bien esa evaluación, ustedes son como los ojos em, de la parte del crédito. No sé si me voy a entender con las dos preguntas. Gracias. Sí, súper bien, Joder, muchas gracias. Muy buenas preguntas. Para la primera, con respecto, digamos, si hay una certificación o hay como, no sé, como tal vez haciendo la analogía acá en Costa Rica con CETENA, para ser un regente ambiental tenés que haberte inscrito en CETENA. En el caso de las normas de desempeño, no es que hay que registrarse ante IFC para decir que yo soy una consultora que tengo competencia en las normas de desempeño, pero tengo que demostrar que conozco y que
tengo competencia en esto. Entonces la forma en la que se demuestra es a través de la experiencia. Por ejemplo, la forma, digamos, que es participando en las debidas diligencias, pero también llevando capacitación sobre normas de desempeño, poder ir demostrando que conozco de estos conceptos. Hay mucha capacitación disponible. El comercial, nosotros, por ejemplo, damos cursos de capacitación sobre las normas de desempeño y eso pues también te da, digamos que, una validación de tu competencia, pero también, por supuesto, tenés que demostrar que tienes una carrera base que te permite conocer sobre este tema. Por eso les decía que nosotros como profesionales en ingeniería en seguridad laboral, o ingeniería en salud y seguridad ocupacional, en todos los nombres, ingeniería en seguridad laboral, ingeniería ambiental, pues podemos demostrar también que ya tenemos una base y ampliarla con capacitación sobre las normas de desempeño. Pero no hay un ente certificador, por decirlo así. Y con respecto a tu pregunta sobre cómo es ese monitoreo, por ejemplo, en este caso, en este proyecto que les mencionaba, nosotros damos un informe como evaluadores independientes. Por ejemplo, acá nos contrata es CMI avalado por el BidInvest. Damos un informe anual, pero el BidInvest también en ocasiones nos acompaña a nosotros a hacer las visitas para asegurar también que ese monitoreo independiente se está dando de forma correcta. Y también puede ser que ellos hagan visitas individuales. Entonces, el financiador también puede hacer monitoreos o hacer evaluaciones adicionales a las evaluaciones independientes, dependiendo de la criticidad del proyecto. Clarísimo, ambas preguntas, muchas gracias. Un gusto. Aquí hay un comentario adicional, pero es un agradecimiento por parte de Michelle Contreras hacia Sidla y hacia Futuris pues no, con todo gusto. Y Mari, digamos, para mí, digamos, a manera de cierre, yo creo que es muy claro lo que se indica, ¿verdad? Que son nuevas posibilidades donde nos podemos desarrollar. Entonces, generalmente a veces tenemos como muy enfocado encargados de salud ocupacional, ¿verdad? O líderes, lideresas de una oficina de salud ocupacional, pero también ir ampliando un poco la visión, ¿verdad? Y hacia más bien cuáles son los caminos que nos ofrece el mercado y pues sobre eso ir tomando decisiones, ¿verdad? Sobre qué nos formamos, sobre qué complementamos con información, con lectura. Entonces, no, agradecerte un montón porque siempre muy bonito escuchar. Y Gracias a pues ustedes por invitarnos. al resto más bien, muchas gracias. Creo que aquí hay una consulta adicional. ¿A dónde se va a enviar la grabación? Cuando se suba, si tenemos los contactos de donde se inscribieron, se los podemos enviar a ese correo o nos pueden contactar en las redes sociales de Asisla. Probablemente lo vamos a subir en Instagram y Facebook, ¿verdad? Que son como las más utilizadas actualmente. Me parecería que de momento no hay más, entonces pues reiterarle las gracias a Futuris y a Mariela por la exposición y por la anuencia a participar y a los que se pudieron conectar, excelente, gracias por estar y pues mantenerse atento de los futuros webinars o cursos que vayamos a impartir a través de Asisla. Entonces de momento agradecerle la participación y que tenga una bonita noche. Gracias, buenas Buenas noches. noches, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas